De todos los depredadores que han surgido en la Tierra, quizá ninguno haya sido tan exitoso como los tiburones. Sobre el papel son simples. Tomas un pez, le das un esqueleto cartilaginoso sin costillas, dentículos dérmicos, 5 a 7 hendiduras branquiales a cada lado y aletas pectorales sueltas, y voilà, tienes una maravilla evolutiva. Pero no es tan sencillo. Sus sentidos, su adaptabilidad y esas mandíbulas tan aterradoras los han mantenido como parte integral de los océanos durante 450 millones de años. Durante gran parte de ese tiempo, no solo prosperaron, sino que fueron los principales depredadores con los que podías cruzarte en el mar. Por eso, es probable que hayan causado más terror a otros animales que casi cualquier otra cosa, algo que los humanos conocemos bien. En realidad, los tiburones son en su mayoría inofensivos para las personas. Si miras las cifras, hay menos de 10 ataques mortales en todo el mundo cada año, mientras que nosotros matamos a unos 100 millones de ellos. Aún así, hay algo en un ataque de tiburón que los hace más terroríficos que los ataques de otros animales, y probablemente lo hayas sentido si alguna vez has visto La Semana del Tiburón, lo que lleva a muchos a fascinarse con los casos documentados de ataques de tiburones. Pero no solo las personas han sentido su furia, porque los tiburones llevan aquí muchísimo tiempo, y aunque muchas veces tenemos que imaginar a sus víctimas del pasado, a veces no hace falta. A lo largo de los años se han desenterrado huesos y otros restos que han capturado ataques de tiburones prehistóricos y antiguos muy reales. Y curiosamente, si miras cada uno de los descubrimientos, te darás cuenta de que a pesar de la innumerable cantidad de animales que los tiburones han cazado a lo largo de los siglos, fueron ellos mismos los primeros en sentir su propia furia, porque hasta ahora la prueba más antigua que tenemos de depredación de tiburón es un caso de violencia entre tiburones. ¿Quién lo hubiera pensado? El ejemplar en cuestión data del Devónico, hace unos 360 millones de años, lo que significa que los tiburones ya eran un grupo ágil antes que los árboles supieran cómo crecer. El sospechoso prehistórico era un Cladocelaque, un género inusualmente estilizado y por lo tanto probablemente rápido, que tenía el tamaño aproximado de un tiburón anguila, pero cuyo cuerpo era muy diferente, adoptando un diseño más parecido al de los Lamnidae, es decir, a los macos y pequeños grandes blancos. En cambio, sus dientes se parecían más a los de un tiburón anguila, con cúspides buenas para atrapar presas, pero no tan buenas para cerrar grandes trozos de carne. Esto le obligaba a ir principalmente tras cosas que pudiera tragar enteras, una suposición demostrada por un ejemplar notablemente bien conservado de las orillas del lago Erie, que conservaba el estómago intacto, y el contenido del estómago resultó estar intacto también, ya que dentro los paleontólogos encontraron un tiburón juvenil que había sido devorado por completo por el Cladocelaque, lo que demuestra que estos animales no eran comedores quisquillosos y sí algo caníbales, ya que la identidad de su desafortunada víctima nunca se especificó. Sin embargo, es posible que fuera otro Cladocelaque, y de ser así también convertiría este ataque en la primera evidencia que tenemos de canibalismo en cualquier animal. Otro hallazgo interesante fue que su cena, por así decirlo, apuntaba de una manera bastante extraña, con la cola orientada opuesta al estómago, lo que demostraba indirectamente la velocidad extrema del Cladocelaque, ya que este ángulo significaba que el ataque debía haber llegado por la espalda, y el cazador la engulló desde la cola. Pero yo sostendría que ser tragado entero es en realidad una de las mejores formas de morir a manos de un tiburón. Que se lo pregunten a este pterosaurio de 80 millones de años que literalmente recibió un mordisco en el cuello, algo que no se oye todos los días, y definitivamente no es algo que esperarías que le pasara a un pterosaurio, ya que los tiburones viven en el agua y los pterosaurios surcaban el aire. Esta misteriosa escena prehistórica se descubrió en 1965, cuando en la región de Smoky Hill Chalk, en Kansas, los paleontólogos encontraron un pteranodón impecable. El hallazgo no era nada nuevo en sí, puesto que los pteranodones son los pterosaurios más comunes del registro fósil, con más de 1000 encontrados. Pero lo que llamó la atención fue un único diente incrustado profundamente en una vértebra de su cuello, y el diente no era de pterosaurio, ni dinosaurio, ni ningún animal terrestre, sino del peor tiburón que podrías encontrar en esta zona. Me refiero a las aguas del mar interior occidental, y al Cretoxirrhina, que significa nariz afilada cretácica, básicamente el gran blanco de su época, y estaban emparentados al ser un tiburón lamniforme.
pero daba más miedo aún que nuestras mandíbulas modernas, porque era más grande. Algunos ejemplares llegaban a medir 8 metros y pesar lo mismo que una orca, por lo que a veces nos referimos a él como un maco de tamaño de una orca con la cara de un tiburón zorro. Sus dientes eran tan afilados como cuchillos, tanto que su apodo es Tiburón Ginsu, como la marca de cuchillos, así que no querrías que te mordiera uno. Y sin embargo, nuestro pteranodón no pudo evitarlo. Los investigadores creen que un día, probablemente mientras cazaba, este individuo de 5 metros se lanzó al agua y fue visto al instante por un Cretoxirrhina, uno de 2,5 metros, un ejemplar relativamente pequeño. La ubicación del diente muestra que el pteranodón fue embestido a gran velocidad directamente en el cuello, lo que arrancó un trozo y dejó el diente clavado, causando lesiones seguramente mortales al volador. Y sin embargo, su cuerpo se encontró en muy buen estado. ¿Cómo es posible? Una teoría es que tras el ataque, el relativamente pequeño Cretoxirrhina se asustó por otra criatura, algo que no sorprende considerando que hablamos del océano más letal de todos los tiempos. Sin embargo, resulta que nada en ese mar estaba completamente a salvo de los tiburones, ya que con los años, casi todos los animales allí han aparecido con marcas de mordeduras de tiburón, principalmente de Cretoxirrhina. Algunos de los casos más notables incluyen tortugas protostégidas, con mordeduras en el caparazón y el vientre, un mosasaurio al que le arrancaron y se comieron la mitad de sus vértebras dorsales para luego escupirlas, y finalmente un Tylosaurus, al que aparentemente le partieron la cara en dos de un mordisco. Y aunque no fueran ataques en vida, también hay prueba de que los hadrosaurios fueron devorados por este cazador después de morir y ser arrastrados al mar. En resumen, era un sujeto malo, así que quizá no te sorprenda saber que su primo futuro se convertiría en uno de los peores, el megalodón, el tiburón más grande de todos los tiempos. Quizá suene repetitivo hablar de su tamaño, pero lo voy a hacer de todos modos. Al fin y al cabo, estamos hablando de un tiburón del tamaño de una ballena, que por cierto este año ha recibido una nueva estimación, creyéndose que podía llegar hasta 24 metros y más de 100 toneladas, básicamente a la par de algunas ballenas azules de tamaño medio, que como sabes son los animales más grandes que conocemos hasta hoy, e incluso en las estimaciones más bajas, el megalodón sigue siendo gigantesco. Así que uses la cifra que uses, la conclusión es que era enorme, y es posible que un adulto necesitara más de 100,000 calorías cada día, que obtendría con dientes enormes y una fuerza de mordida posiblemente de 180,000 newtons, lo que lleva a muchos a creer que tenía la mordida más potente de todos los tiempos, y que era lo suficientemente fuerte como para que el megalodón se considere hoy un asesino de titanes, que no se preocupaba por dónde te mordía. En los grandes blancos vemos que suelen atacar desde abajo apuntando al vientre vulnerable del animal, pero en el caso del megalodón no había delicadeza, ya que sus dientes y mandíbulas estaban diseñados para destrozar y pulverizar huesos, órganos, pulmones y todo, y además hacerlo con los animales más grandes de la historia, las ballenas. Y de forma sorprendente, existe un fósil de ballena que muestra lo brutal que era realmente un ataque de megalodón. Frente a la costa de lo que hoy es Maryland, se encontraron los huesos de una ballena antigua de unos 15 millones de años, cuyas vértebras, en este caso los huesos de la espalda, habían sido literalmente destrozadas. En ellas, los investigadores observaron cortes profundísimos y una terrible fractura de cizallamiento y compresión tan catastrófica que no se ha encontrado un daño comparable en ballenas actuales, ni siquiera en las que han sido embestidas por barcos. ¿Qué puede ser peor que un barco te arrolle? Pues un megalodón del tamaño de un autobús, con mandíbulas gigantes, y para colmo, se encontró un diente aislado del megalodón junto a los huesos que además encajaba perfectamente en los fósiles, lo que llevó a la conclusión de que había recibido un buen mordisco. Según el ángulo de los daños, se cree que el cetáceo no era consciente de la presencia del megalodón, que lo emboscó desde un lado y procedió a sacudirlo como un muñeco. Y si hubiera estado cerca de la superficie, existe la posibilidad de que la fuerza hubiera sido suficiente para levantar a la ballena fuera del agua. Pero lo más increíble, además del ataque de un tiburón del tamaño de una ballena, es que basándonos en los restos, es probable que en un instante la ballena sufriera una médula espinal semitriturada, hemorragias internas masivas, parálisis parcial y, por supuesto, mucho dolor, lo que hace aún más loco que realmente sobreviviera al ataque. Y lo sabemos porque las vértebras muestran signos de crecimiento óseo nuevo,
vivo, algo que no ocurre si estás muerto. Y el consenso es que el megalodón no terminó el trabajo, quizás se rindió para ahorrar energía o hasta tal vez se sorprendió de la fuerza del ataque. Sea como sea, cabe argumentar que la ballena habría preferido morir en el ataque inicial, ya que al final la herida dejó de sanar a las pocas semanas, lo que significa que finalmente sucumbió a las lesiones, posiblemente por infección. Al igual que la situación del pteranodón, no es habitual escuchar que un tiburón le reviente la espalda a una ballena, pero el megalodón estaba así de loco, y este caso ni siquiera es el ataque más duro que hemos descubierto, ya que ese honor tal vez le pertenezca a otra ballena desafortunada, una que de algún modo todavía nada, el cachalote. Cuando piensas en un depredador atacando, probablemente imagines a un animal mordiendo el cuerpo, las extremidades o en el caso de nuestro amigo pterosaurio, incluso el cuello, o tal vez tragándose a la víctima entera. Lo que no esperas es que se arranque la boca de la presa, y sin embargo, eso es lo que aparentemente le ocurrió a un pobre cetáceo, ya que investigadores de Carolina del Norte encontraron un único diente de cachalote de hace unos millones de años que había sido mordido por unos dientes gigantes y aserrados con una fuerza considerable, siendo el sospechoso más probable el megalodón. Al principio, hubo cierto escepticismo, pensando que el diente había sido mordisqueado por un megalodón que estaba carroñando, porque ¿qué podría ser lo bastante temerario como para arrancarle la cara a un cachalote? Sin embargo, al examinarlo mejor, descubrieron que la parte dañada del diente correspondía a una zona incrustada en la mandíbula, lo que significa que la primera mordida del Meg tuvo que aplastar la mandíbula de la ballena antes de llegar al diente. No esperarías que un tiburón hiciera eso si estuviera carroñando, ya que la relación entre el hueso y la carne no es tan rentable, lo que llevó a la idea de que el tiburón encontró a un cachalote y decidió darle un beso devastador, porque sus dientes y mandíbulas eran tan absurdamente poderosos que en realidad no importaba dónde mordiera. Naturalmente, arrancarle la cara es algo bastante devastador y fatal, y el cachalote probablemente murió poco después del ataque. Ahora bien, debo añadir que existe la posibilidad de que el tiburón responsable no fuera realmente un megalodón, sino su pariente más cercano, Otodus chubutensis, que pertenecía al mismo género y posiblemente era una morfoespecie, lo que significa que no estamos seguros de si eran especies distintas, pero incluso si lo era, Chubutensis sigue siendo lo más parecido a un megalodón que la naturaleza haya producido, ya que algunos individuos podían medir unos 13.5 metros de largo. En lo personal me alegra que ya no haya tiburones colosales tan rotos que pudieran morder lo que quisieran, donde fuera y cuando fuera. Sin embargo, no voy a decirte que los tiburones han perdido todo su poder, porque creo que los ataques de tiburón siguen siendo siniestros, algo evidente desde el inicio de nuestra coexistencia con ellos, como se ve en otro video en el que comenté el primer ataque de tiburón a un ser humano del que se tiene noticia. Si necesitas recordarlo, aquí va el resumen. Se encontró el esqueleto de un hombre de hace 3400 años de la cultura Jōmon japonesa, en la costa del mar interior de Seto, que presentaba un daño monumental atribuible a un tiburón. Los análisis revelaron que el adulto había sufrido más de 790 cortes profundos con bordes cerrados, algunos tan profundos como para arrancar parte del hueso, y al parecer órganos y extremidades, ya que su cavidad torácica y el abdomen habían sido eviscerados mientras que sus pies y la mano izquierda fueron arrancados. Además, cada una de sus costillas estaba fracturada o destrozada. Dada la forma de las marcas de mordida en los huesos y teniendo en cuenta los animales conocidos de la zona, se concluyó que la muerte se debió a un gran blanco, o más probablemente a un tiburón tigre, y que lo atacó mientras nadaba, presumiblemente buscando peces o crustáceos. Oficialmente, esto se considera la primera evidencia de que un tiburón mató o incluso atacó a un ser humano, pero extraoficialmente resulta que hay competencia para el título. Cuando se informó por primera vez, otro paleontólogo presentó un posible caso más antiguo, un ejemplar de 6000 años procedente de la aldea Paloma, en Perú, atribuido al periodo precerámico tardío.
Por desgracia, el esqueleto pertenecía a un individuo bastante joven, de unos 17 años al morir, cuya muerte fue muy violenta, ya que su cuerpo sufrió la pérdida de varias extremidades, incluyendo la pierna izquierda, parte de la cadera derecha y múltiples mordidas profundas en los huesos del antebrazo. En conjunto, este patrón de daños parecía indicar ataque de tiburón, ya que incluso en la actualidad los ataques mortales suelen implicar que se muerde primero una pierna, a veces de forma limpia, mientras que las heridas en los antebrazos coinciden con intentos de defensa en los que la gente tiende a sacar los brazos para ahuyentar al tiburón, lo que a menudo provoca daños importantes. Y, al igual que en el caso japonés, el científico que realizó el hallazgo cree que la víctima fue atacada mientras pescaba en aguas poco profundas. Dada la gravedad de las heridas, la tecnología médica de la época y el hecho de que esto ocurrió en alta mar, es evidente que el adolescente murió y que habría fallecido bastante rápido debido al shock y a la pérdida de sangre. Sin embargo, hay algo extraño. No fue desenterrado en la costa, sino en una tumba, lo que probablemente implica que durante el ataque había otras personas cerca que en algún momento sacaron su cuerpo sin vida o casi sin vida del agua. Y aunque en la región hay tiburones comunes como el tigre, el toro o el gran blanco, parece que los ataques eran raros incluso entonces, ya que fue enterrado en una tumba con decoraciones distintas a las de otras tumbas conocidas en la comunidad, lo que sugiere que su muerte se consideró excepcional. Como dije, este caso es extraoficial, ya que el informe no se ha publicado en una revista revisada por pares y nunca se solicitó seguimiento, siendo la única mención publicada la de un libro antiguo, lo que lleva a las posibilidades de que A. no fuera tan antigua como se afirma, o B. los hallazgos se interpretaran erróneamente como un ataque de tiburón. Pero no hay forma de malinterpretar el siguiente ejemplo, un espécimen que muchos consideran la prueba mejor conservada de depredación por un tiburón que se ha encontrado. Y no ocurrió hace poco, sino hace más de 183 millones de años, durante el Jurásico temprano, frente a las costas de lo que hoy es Alemania. Obviamente, la Alemania actual no es conocida por sus tiburones, pero entonces abundaban, incluido el individuo que sería el protagonista, Ibodus, excepcionalmente bien conservado, un tipo de tiburón ibodonte que podía alcanzar 3 metros, bastante parecido en forma a ciertos tiburones modernos, con la diferencia de 2 pequeños cuernos en la frente y espinas en sus 2 aletas dorsales del mismo tamaño. A pesar de su antigüedad, este Ibodus parecía haber muerto ayer, porque su entierro preservó la impresión de todo su cuerpo, incluso algunos órganos como el estómago, dentro del cual los investigadores hallaron lo que parecían docenas de imanes largos que resultaron ser belemites, más de 100, todos empaquetados en una masa circular que ocupaba el ancho del cuerpo del Ibodus y mostraba un ataque devastador, al menos para los pequeños calamares. Este hallazgo demostró que el Ibodus era un cazador muy activo y rápido, que tragaba presas enteras o usaba sus dientes cuspidados para sujetar presas resbaladizas. Había sido un mal día para los belemnites, pero los investigadores se dieron cuenta de que también lo fue para el tiburón. Terrible, de hecho, pues esos ataques fueron sus últimos, como demuestra su comida sin digerir. Irónicamente, el Ibodus quizás solo podía culparse a sí mismo por esta desgracia, porque esos belemnites estaban dispuestos en una bola enorme en su estómago, bastante grande como para haberlo ahogado o hecho estallar su estómago. En cualquier caso, nada bonito. Y la lección aquí es que tal vez hay que masticar antes de tragar. Y ya sabes lo que dicen, me engañas una vez, strike 1, me engañas 2, strike 3 o algo así. Pero hay otro fósil del mismo periodo que involucra al belemnite, que dejó que su estómago nublara su juicio, lo que le costó la vida. Y no se trataba de cualquier belemnite, sino del género Pasaloteuthis, que era a su vez un cazador consumado con un pico afilado y decenas de grandes ganchos a lo largo de sus tentáculos. Al parecer, un día los utilizó para atrapar un crustáceo, concretamente una langosta. Esta langosta estaba perdida, y sin embargo, antes de que el calamar hubiera podido darle un
un bocado a su jugosa comida, murió. Lo sabemos porque los dos se encontraron casi perfectamente preservados juntos en el fondo marino, y la langosta no mostraba signos de haber sido comida. En cambio, murió por no poder soltarse del agarre del calamar muerto, que en su momento de gloria se había olvidado del mundo, concentrándose solo en la comida que tenía delante, lo que permitió que otro depredador del mar lo embistiera por un lado. Sabemos que fue golpeado de lado porque uno de los extremos está gravemente destrozado, lo que explica por qué nunca llegó a dar ese primer mordisco. Lo mataron al instante, y al examinar las heridas era evidente que el ataque había sido realizado por un animal con dientes cuspidados. Puedes pensar en algún tiburón del Jurásico temprano con dientes cuspidados y gusto por los belemnites. Sí, nuestro amigo Ibodus. Y aunque no se encontró ningún tiburón ni diente cerca, se presume que es el sospechoso más probable por la forma de los dientes. Aunque queda una pregunta, igual que con la ballena abandonada, ¿por qué el Ibodus nunca se comió a su presa? Después de todo, no era solo un belemnite, sino también una langosta gratis. Irónicamente, los paleontólogos creen que la respuesta puede ser que este Ibodus había aprendido de nuestra historia anterior, ya que quizá ya había comido, pero aún así mordió al despreocupado calamar por simple reflejo. Y una vez muerto, el tiburón decidió que no tenía tanta hambre después de todo, arruinando la cena del belemnite por nada. ¡Qué grosero! Sin embargo, el hallazgo no fue en vano. Junto con los demás fósiles que he mencionado, nos han ayudado a entender cómo vivían y cazaban los tiburones a lo largo de los tiempos. Y al final, no solo los fósiles ofrecen información sobre esto, los artefactos humanos también aportan, como los relatos escritos. Cuando digo relatos escritos, me refiero a los antiguos, que en algunos casos representan la primera vez que se reconoció explícitamente a los tiburones. El principal candidato es una narración de la Grecia clásica, fechada en el 440 AC, hace más de 2400 años. Grecia está rodeada por varios mares cálidos y numerosas islas, lo que la convertía en una zona sorprendentemente favorable para los tiburones, algo que según Heródoto, los persas descubrieron por las malas. Afirman que en 492 AC, durante la primera invasión persa, un comandante llamado Mardonio reunió una flota de 300 barcos que chocaron contra acantilados por un mal viento, enviando a 20,000 marineros al agua. Allí, según él, estos náufragos fueron atacados por monstruos marinos. Sí, cita textual, que agarraron y devoraron a muchos, obligando a los persas a retirarse. Heródoto es conocido por exagerar, pero muchos creen que hay algo de verdad y que los monstruos marinos probablemente eran tiburones, entonces mucho más comunes en la región. Relatos posteriores dicen que los tiburones eran tan abundantes que atacaban de inmediato a quienes caían al mar. Incluso si descartamos la historia de Heródoto, esta región proporciona los escritos más antiguos de tiburones en el 77 DC. Plinio el Viejo, naturalista romano, escribió sobre cómo los buceadores de esponja solían enfrentarse a tiburones, a los que llamó peces perro. Describió cómo estos depredadores se lanzaban a la ingle, los talones y las partes pálidas. Sus palabras, no mías. Según él, la única forma de defenderse era encararlos y asustarlos, pues los tiburones le temen a los hombres tanto como los hombres a ellos. La prevalencia de ataques en el Mediterráneo antiguo debió ser notable, ya que también alberga la primera evidencia artística de un ataque de tiburón, anterior a los relatos escritos. En concreto, en la isla de Ischia, en el Golfo de Nápoles, se encontró un jarrón de 2700 años que mostraba a marineros náufragos luchando y siendo atacados por grandes peces, muy parecidos a un gran blanco. Algunas reproducciones de este jarrón sugieren que una escena original mostraba a un marinero al que uno de estos tiburones le mordía la cabeza. Agradable. En resumen, los tiburones pueden dar miedo, pero quiero recordarte que nosotros les hacemos mucho más daño, así que no me preocuparía demasiado. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.